Hola amigos, me da mucho gusto recibirlos en el canal de Egiptología de tu amigo el doctor Pepe Cruz. Hoy estamos felices porque estamos inaugurando este canal nuevo de Egiptología que va a ser justamente del estudio de la antigua cultura egipcia, la civilización más antigua de la historia de la humanidad y una de las más enigmáticas. Yo les aseguro que tengo muchas sorpresas para compartirles en este espacio y les pido que difundan que estamos ya con el canal y listos para difundir acerca de la gran civilización egipcia. Vamos a iniciar esta primera charla hablando un poquito de la historia de Egipto. Empecemos diciendo que es una de las más grandes civilizaciones de la humanidad y se encuentra localizada en el mar Mediterráneo, en el borde norte-noreste del continente africano, en medio de las arenas del desierto del Sahara y en el valle del Nilo, que es el río más largo de África y que forma una gran delta de 200 kilómetros de ancho. Y en esa gran delta es donde se encuentra el origen de la gran civilización egipcia. Ahí en el delta, donde se une el delta, donde los dos brazos del delta derecho e izquierdo se abren, está el Cairo, la actual capital egipcia, y estuvo hace 5.000 años el origen de las primeras ciudades egipcias. Ahí se encuentra la antigua capital, Menfis. Y muy cerca de Menfis, las grandes pirámides y desarrollos de las primeras dinastías egipcias, sobre todo la tercera, la cuarta y la quinta, que son espectaculares porque están asociados a ese periodo antiguo que conocemos como el Reino Antiguo Egipcio y que corresponde a la parte donde se construyeron pirámides, ya que las pirámides no se construyeron a lo largo de toda la historia egipcia, sino muy particularmente durante la tercera, la cuarta y la quinta dinastías, siendo las pirámides de la cuarta dinastía las más importantes. Ahí en ese grupo que utiliza la cantera, la piedra, el granito para la edificación de colosales edificios, ahí ubicamos las pirámides de Giza o Gizeh. La meseta de Giza o de Gizeh es la zona donde se encuentran los desarrollos que vemos en esta imagen. Aquí vemos precisamente a la Esfinge y también vemos a la Gran Pirámide, y ahí hay tres pirámides, la de Keops, la de Kefren y la de Mykerinos. Y esta inmensa efigie que nos muestra la cara de un faraón que todavía no se ha determinado quién es. No todos los egiptólogos están de acuerdo con que este sea Keops. Hay algunos egiptólogos que piensan que podría ser otro faraón y no el faraón Keops. Sin embargo, Keops dio cabida, es el fundador de la cuarta dinastía y es la dinastía más gloriosa en la construcción de estos enormes, imponentes edificios, ya que la Gran Pirámide, para que tengan una idea, tiene 224 metros por lado. Es una cosa enorme. Para que la puedan imaginar, les diré que es la misma base que tiene la pirámide del Sol de Teotihuacán. De esta manera es mucho más fácil ir a Teotihuacán que ir a Egipto. Entonces, de esta manera les es más fácil identificar con precisión el tamaño monumental de la base de este edificio. A diferencia de la pirámide del Sol de Teotihuacán, que tiene 60 metros de altura, la Gran Pirámide tenía 120 y en su momento más importante 134 metros de altura. Es decir, que estaba triplicando la altura que tiene la pirámide de Teotihuacán. Es muchísimo más alta. Está construida con más de 2 millones de bloques, algunos de ellos de peso verdaderamente colosal. Y obviamente nos encontramos bajo este periodo, en el periodo más potente de la historia de Egipto, el periodo más importante de la historia de Egipto. Pero la historia de Egipto comenzó mucho antes, en el año 3200 a.C., es decir, hace 5200 años.
Es impactante. Yo empecé mis estudios de egiptología hace 40 años, al lado de uno de los más grandes maestros del conocimiento egipcio en México. Yo era un jovencito de 17, 18 años, yo estaba apenas terminando la preparatoria cuando caí en las manos de uno de los más grandes sabios que ha dado este país, que fue el doctor Ernesto de la Peña. Él me enseñó a mí, a la edad de 17 años, la traducción de jeroglíficos y estuve 5 años con él aprendiendo precisamente. Él me regaló el primer libro importante de egiptología para poder traducir los jeroglíficos. Me refiero a la gramática egipcia, la primera epigrafía egipcia, el primer libro de epigrafía egipcia, y le estoy muy agradecido y siempre le estaré muy agradecido a don Ernesto de la Peña, que me cautivó con esos conocimientos que él tenía acerca de la civilización egipcia. Así empecé a decir pues las primeras palabras en lengua camítica: Weben Ra, sale el sol, y fue fascinante crecer a su lado. A lo largo de los siguientes 30 años hicimos una gran amistad. Después él me llevó a trabajar al canal cultural, al canal 9 de la televisión mexicana, y estuve con él también 15 años trabajando en el canal cultural al lado del señor Miguel Sabido. Desde hace 40 años empezó a nacer en mí un enorme interés y una inmensa pasión sobre la egiptología. Y bueno, ahora, después de 40 años y de más de 1000 lecturas sobre los temas de egiptología, pues sé algo del tema y por eso lo quiero compartir en este canal. Vamos a empezar la historia egipcia en el año 3200 a.C. ¿Qué estaba sucediendo en el delta del Nilo? Y qué estaba sucediendo a lo largo del río hasta la primera y la segunda cataratas. Porque lo que llamamos Egipto es la reunión de muchas ciudades que empezaron a nacer en el Nilo. Después del año 5000 a.C. empezaron a surgir buenos rendimientos de cosechas de trigo, Emer y Ain Corn. Estos tipos de trigo, este trigo que sembraban los campesinos empezó a generar un producto económico, es decir, empezó a haber un exceso de producción. Y este excedente permitía que los reyes de las ciudades pudieran hacer obras. Egipto no estaba unificado, sino que cada aldea era independiente de la otra, y estas aldeas en el año 5000 a.C. empezaron a crecer por las buenas cosechas que da el Nilo, 3 cosechas al año, mucho se acumulaba, y esto permitía que las ciudades incrementaran su población. De ser aldeas de 2, 3,000, 4,000 habitantes, empezaron a ser ciudades de 10, de 20,000, de 30,000 habitantes. Y empezaron a surgir 2 grandes polos de desarrollo, uno en el sur y otro en el norte. En el sur, Tebas, y en el norte, Menfis. Y estas ciudades empezaron a integrar provincias, eran como pequeños reinos, y llegaron a ser 42 reinos. Los 42 nomos es el nombre correcto cuando utilizamos la lengua egipcia, 42 nomos egipcios. Y estos 42 nomos egipcios se agrupaban en 2 grupos, los del norte y los del sur. A unos se les llamó los reinos del Alto Nilo y a otros se les llamó los reinos del Bajo Nilo. Y poco a poco la cultura se fue unificando y las tradiciones religiosas. Estas 42 provincias y estas ciudades estaban bajo la misma religión. Las mismas tradiciones sagradas. El culto solar aparece ya desde este primer momento, el culto solar a una divinidad que será el dios Ra, el dios del sol, Aton Ra, y esta divinidad solar va a ser el eje de los pensamientos egipcios, el eje de su cultura y de su religión. La cultura egipcia tiene una religión politeísta. Y también empezaron a surgir en cada uno de los nomos los dioses de cada región o de cada lugar. Por ejemplo, el dios de Tebas era Amón y se asoció al dios solar, y entonces surgió Amón-Ra. El dios del sur era Ptah, el dios de Menfis era Ptah, que era también el dios de los artesanos, y se asoció a Ptah-Ra. Y así fueron surgiendo en cada una de las ciudades diferentes deidades y una teogonía
como la Menfita, que era un mundo de ideas y de dioses, más de 200 dioses egipcios, que estaban muy asociados con el tema de la necrópolis y muy asociados con el tema de la muerte. Para un egipcio de aquellos años, la muerte era a veces más importante que la vida misma. Los egipcios empezaban a preparar desde muy temprano en su vida su sepultura. Ellos pensaban que el alma en realidad no era una alma, sino 9 tipos de almas. Ya haré un programa especial sobre las almas y les explicaré cada una de las almas egipcias, pero la manera de hablar del alma es con la palabra Ka, la parte que no muere después, la parte que se mantiene viva para siempre, que no muere después de la muerte, si se le tienen los cuidados apropiados. Porque la momificación suponemos que fue un conocimiento que los egipcios fueron adquiriendo con los milenios, con los siglos. Pero ellos momificaban a sus cadáveres para asegurar la vida eterna. Pensaban que si el cadáver se dañaba, se podía perder el alma y podía morir el individuo. Es por eso que las momias son tan importantes y las tumbas son tan importantes. Este culto funerario fue desarrollándose, fue creciendo, y con los siglos se convirtió en el rasgo más distintivo de la cultura egipcia. Aquí vemos precisamente algunas imágenes donde vemos a la Esfinge y 2 pirámides de las 3 que hay en la meseta de Giza. Esta es una foto de la meseta de Giza, donde están las pirámides de Keops, Kefren y Miquerino. Y ahí vemos a la Esfinge. Y en realidad esta era una necrópolis. Aquí se enterraba a los faraones de la 4ª dinastía. Pero los egipcios enterraban a sus muertos desde el año 10.000 a.C. Era una tradición que venía de miles de años atrás. Solo que hacia el año 3200 empezaron a hacer mastabas, que fueron los primeros edificios funerarios. Y las mastabas eran como cuartos subterráneos abajo de las arenas, en las zonas sagradas o consideradas más sagradas de la región del Bajo Egipto. Hubo muchas necrópolis, pero la más importante y la primera está justo en el delta, y es Saqqara. Ahí en Saqqara, que quizás sea el lugar más sagrado de todo Egipto, aún más sagrado que Giza, ahí en Saqqara es donde tenemos los entierros más antiguos, del año 3000 y 4000 a.C. Y ahí, finalmente, se hicieron muchas mastabas antes de que hubiera pirámides. Estamos hablando que en el año 3200, antes de la era común, antes del nacimiento de Cristo, ya había muchas mastabas en construcción en la zona de Saqqara, que está muy cerca de Memphis. Saqqara era, por así decirlo, el cementerio de la ciudad de Memphis. Y Memphis era la gran ciudad que había alcanzado 50.000 habitantes, que es muchísima gente para la antigüedad, hacia el año 3000 a.C. Así, la primera y la segunda dinastías egipcias enterraron a sus muertos en esta zona de Saqqara. Y como fue creciendo la ciudad de Memphis y fue integrándose y unificándose todo el país de Egipto, y los 42 nomos se unificaron en una sola unidad política, surgió una figura política que era el rey de los reyes, y eso quiere decir la palabra faraón, el rey de las 42 ciudades egipcias, el que todos los reyes locales o nomarcas, reyes de un nomo, consideraban un jerarca universal y un pontífice universal, porque el faraón tenía 3 cargos políticos. 1 era el jefe del ejército, 2 era el jefe del clero y de los sacerdotes, y tenía carácter divino, era un dios encarnado. Entonces, lo militar estaba ligado a lo religioso, y obviamente además era el rey, la figura más importante del Estado egipcio. El faraón encarnaba las 3 cabezas y por lo tanto era un gobernante absoluto y tenía el control total del país. Pero había que entender que esta función tenía diferentes tipos de carácter, porque él, como sumo sacerdote, tenía conocimientos de este tipo, pero también era el jefe del ejército y se iba a pelear y iba a la guerra. Y también, obviamente, era el jefe civil y juzgaba.
tenía carácter civil y juzgaba. Entonces el faraón empieza a convertirse en una figura omnipotente en Egipto a partir de la primera dinastía, desde el rey Escorpión y desde Narmer, y de ahí se inicia el desarrollo de las posteriores dinastías. Cada dinastía iba aumentando el tamaño de sus mastabas, iban teniendo más ritos funerarios, y un día finalmente un faraón llamado Zoser, que tenía un gran aliado y que era Imhotep, al que después llamaremos Hermes Trismegisto, un gran arquitecto, el constructor de ciudades y el creador de la pirámide. Y es así como en Saqqara surgió la pirámide escalonada, la primera pirámide egipcia importante, y de eso voy a hablar muy ampliamente a lo largo de estas charlas que con todo gusto iré compartiendo con cada uno de ustedes. Amigos, pues quiero dejarlos aquí y invitarlos a que me sigan en mis canales de psicología, de historia y en el nuevo canal de egiptología. Y bueno, los que quieran comprar alguno de mis libros de egiptología, bueno, yo escribí hace más de 15 años la biografía de Cleopatra, que está en este libro, y este libro lo pueden conseguir inclusive en España, o en Amazon, o en las grandes librerías mexicanas como Librería Gandhi, o como El Sótano, y ahí lo van a encontrar. Este libro, publicado por mí hace más de 20 años, sigue reeditándose y está a la venta. La vida de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Me despido y los espero en la próxima emisión. Todo el cariño más profundo para ustedes y continúen en mis transmisiones sobre la historia y la cultura de Egipto. Hasta la próxima entrega, amigos.